Entonces comenzamos, ¿no? Y yo no tengo más remedio. Bien, pues el tema es la Cuaresma, tiempo de conversión. No te preocupes. Tranquila. ¿Qué pasa? Bien, el objetivo de este encuentro, ya sabéis, es prepararnos durante el tiempo cuaresmal de tal forma que podamos celebrar con gozo la Pascua del Señor y renovar nuestro sí a Cristo resucitado que llena nuestra vida de esperanza y de sentido. En esta Cuaresma 2025 estamos preocupados por el conflicto de Rusia con Ucrania, con el conflicto de Israel y Gaza, extendiéndose por Medio Oriente. Todo esto está demostrando la fragilidad de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Qué es la Cuaresma? Todos sabéis, ¿no? Ya sabéis que la Cuaresma es un tiempo fuerte del año litúrgico y es un recorrido de 40 días de camino hacia la Pascua. La Cuaresma es para preparar la Pascua que tiene su centro en los días santos de la muerte y resurrección de Jesús y en los 50 días de fiesta pascual que culminan en Pentecostés. Una buena manera de mirar este tiempo es mirarlo como camino hacia la Pascua, es decir, un itinerario que recorremos hasta el día de la Pascua. El miércoles de ceniza fue cuando comenzamos la Cuaresma. Este camino nos llevará a vivir y a celebrar con gozo la muerte y la resurrección del Señor y su presencia entre nosotros. Nos llena de alegría, renueva nuestra esperanza como el sol en la primavera. Cuaresma significa 40, ya que el tiempo cuaresmal dura 40 días. La Cuaresma, como he dicho, comienza el miércoles de ceniza y acaba el Jueves Santo. El Jueves Santo se acaba la Cuaresma. Por eso entonamos el Gloria y todo. Bien, el Jueves Santo a mediodía, en la tarde del Jueves Santo, con la Eucaristía de la Cena del Señor, nos introducimos en el Tríodo Pascual, los días de la muerte y la resurrección del Señor. Necesitamos vivir plenamente el misterio pascual. Esos 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, se nos ofrece la oportunidad de entrar desde dentro en una profunda vivencia del misterio pascual, el misterio de Cristo. Recordar que la Cuaresma dura 40 días, que evocan los 40 días de Jesús en el desierto, en que Jesús vence al mal. Antes de comenzar su misión de anunciar el Evangelio del Reino, Jesús, después de la experiencia más originaria de su vida, en el río Jordán, en que él percibe que es el Hijo amado de Dios, o el muy amado. Y a partir de ahí es cuando él puede retirarse al desierto de Judea y vencerlas. Ahí integra esa experiencia nuclear de su vida, la de sentirse amado. Por eso, el número 40 en la cultura bíblica es el gran símbolo de la liberación personal y social, ya que el pueblo de Israel todos los años recordaban la salida de la opresión de Egipto. Eso no quiere decir que Israel estuviera en Egipto, pero ellos lo celebraban. A lo mejor estuvieron cerquita. Dios nos ofrece a todos un camino de liberación. Esa fue la Pascua de Israel que celebraban cada año y esa es la Pascua definitiva que se realiza en Jesús y esa Pascua es la que quisiéramos nosotros celebrar este año 2025.
Cuaresma es tiempo de conversión. El miércoles de ceniza, que comenzamos en la Cuaresma, al imponernos la ceniza sobre nuestras cabezas, se nos dijo: convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos. El Evangelio de Marcos, el más cercano al Jesús histórico, Jesús comienza su misión directamente con esas mismas palabras. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos, cambiad de dirección, de manera de ver las cosas. La conversión nos hace salir de nuestra mediocridad y nos hace volvernos a Dios. Convertirse es dejar el egocentrismo para centrarnos en Dios, reconociendo que Él es quien puede reconstruir nuestra vida. Es un cambio profundo que nos descubre al Padre diciéndonos al corazón: tú eres mi Hijo, el amado. Convertirse es volver a lo esencial, volver a la fuente, volvernos a Cristo, el resucitado. En Él se nos ha revelado definitivamente la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre. Convertirse es también liberar la vida en nosotros, superando nuestros miedos, nuestras dependencias, nuestras tristezas, superando nuestro victimismo. No tenemos vocación de víctimas, sino de testigos de vida. Convertirse es ir contracorriente, donde la corriente es el estilo de vida superficial e incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace prisioneros de la mediocridad. En estos días se nos dice convertíos. En hebreo, yupet significa cambiar de dirección. En griego, metanoite es cambiar la manera de pensar, de ver las cosas, pero en griego es el cambio de dirección. En hebreo es un cambio de dirección. Tú vas por un camino y ves que ese no es el camino y cambias de dirección. Con cuidado, ¿eh? Así que necesitamos comprender que se trata de una manera nueva de vivir, de mirar la vida. La llamada a la conversión, de hecho, pone al descubierto la superficialidad que caracteriza muy a menudo nuestra manera de vivir. Nosotros no nos convertimos. Quizás sería bueno que pudiéramos decirlo de otra manera: dejaos convertir, dejad que el mismo Jesús transforme vuestra vida. Repito, no nos convertimos nosotros, solo nos convierte el Evangelio del Reino, es decir, la buena noticia de la palabra del amor de Dios manifestada en el rostro del hombre Jesús, que transforma nuestra vida. Jesús se presentó anunciando el perdón de los pecados, el perdón a los propios enemigos, liberando de la culpa y la proyección de la culpa sobre los otros. El perdón producía en la gente profundas curaciones físicas, psicológicas. Jesús liberaba a la gente, pero sorprendentemente Jesús no atrae la atención hacia Él en este aspecto, sino que despierta la confianza en la gente. Tus pecados te son perdonados, tu confianza te ha salvado, puedes marcharte en paz. Son las palabras impresionantes que Jesús dice a la mujer adúltera que entra en la casa de Simón el fariseo cuando Jesús estaba sentado a la mesa.
Esta mujer se ha enterado de alguna manera que Jesús está en casa de ese hombre, de ese fariseo, comiendo y quiere acercarse hasta él. Jesús despertaba tal esperanza que quien escuchaba o le escuchaba se sentía atraído por él. Y esta mujer vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a los pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos, se los ungía con el perfume. Finalmente, se desata sus cabellos para secar los pies de Jesús. Desatarse los cabellos en una mujer casada en aquella época equivalía a un acto de deshonra y humillación. La mujer judía siempre llevaba un velo en la cabeza. Solamente las prostitutas se soltaban su cabellera para seducir a sus clientes. Hay que poner de relieve el impacto erótico de este gesto. Con estas tres acciones, besar, ungir, secar, se manifiesta el sentimiento profundo de gratitud de esta mujer ante Jesús. La reacción de Simón y de los demás fariseos sentados a la mesa, al ver esto, dijeron para sus adentros: este de profeta no tiene nada. Y Jesús le cuenta una historia, una parábola, y termina diciéndole a la mujer: pero te digo que son perdonados tus muchos pecados porque has amado mucho. Y a ella le dijo: tu confianza te has salvado, vete en paz. Con esta expresión final, Jesús invita a la mujer a emprender un camino nuevo. Es como si le dijera: ningún pecado te puede separar de aquel que te ama. La buena noticia del Evangelio no se halla en el hecho del pecado, sino en la fuerza que nos da el perdón. El pecado no es ninguna buena noticia. La buena noticia está en la fuerza que nos da el perdón. Somos salvados por el perdón, por la capacidad de perdonarnos nosotros mismos, de permitirnos ser perdonados, que va madurando en nosotros como una capacidad también de perdonar a los otros. El perdón nos libera de la culpa, en parte imaginaria o en parte real. Nos libera también del miedo. No hay curación sin perdón, y con el perdón todo en nosotros es curado a la vez. Con el perdón la creación en nosotros es restaurada. Las consecuencias, la conversión incluye reconciliación con uno mismo, con los otros y con Dios. Todo proceso de conversión comienza por la reconciliación con nosotros mismos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, asumir nuestra propia historia, con nuestras riquezas, con nuestras fragilidades. Eso quiere decir acabar con el perfeccionismo. La perfección no existe. Eso es un invento de los griegos. No hay nadie perfecto. También tenemos que reconocer nuestras fragilidades, aceptar nuestros sentimientos negativos. Pueden ser envidias, celos, odios, tendencias. No condenarnos por ello. La humildad consiste en aceptar nuestra realidad y poder reconciliarnos con nuestra vida. Ser humilde significa contar siempre con la posibilidad de que reaparezcan necesidades que se creían superadas desde hace tiempo, como son sentimientos negativos, mecanismos destructivos. Necesito tratarme bien y con confianza.
en la certeza profunda de que Dios me invita a reconciliarme con todo lo que hay en mí, reconciliarme también con mis sombras, como diría el psicólogo Jung. Naturalmente, esto solo es posible desde una relación profunda con Dios, ante quien nos podemos dejar ver y decirle, como decía el hermano Roger, necesito no esconder nada de mi corazón. También necesitamos reconciliarnos con los otros y con las personas que sentimos que nos han hecho daño, y para ello hace falta que dejemos al otro que sea él. Dejar de juzgar, dejar de condenar, que sea tal cual es, sin preocuparnos de nada más. Lo que me haya hecho o dejado de hacer es problema suyo. Me ha ofendido, es cierto, pero yo no dejo que esa ofensa se instale. Del Evangelio de Mateo encontramos las palabras de Jesús a Pedro, cuando éste le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Jesús responde, Pedro dice 7 veces, Jesús responde, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces. 70 veces 7 significa, en definitiva, siempre, sin limitación. Lo que importa es que en nuestro corazón no guardemos rencor a nadie. Estos días necesitamos reconciliarnos de corazón con los otros. Tal vez nos ayude a preguntarnos a quién necesito perdonar porque me siento ofendido. ¿De quiénes necesito que me perdonen por actitudes o reacciones o comportamientos vividos que les han dañado o molestado? Por último, reconciliarnos con Dios, porque Él es la fuente, la única fuente de nuestra vida, que podamos decir como la parábola del hijo pródigo, del padre admirable: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me pondré en camino hacia mi padre, el futuro. Me pondré en camino. Muestra la determinación enérgica del hijo de volver a la casa de su padre. El hijo tiene que hacer su propio camino, es decir, el camino de la conversión al Padre. El hijo menor de la parábola ha emprendido 2 caminos. El primer camino, un camino equivocado; el segundo camino, un camino acertado. El primer camino es un camino de huida alienante. Es fácil para nosotros caer en este mecanismo de huida tan sutil. Nuestra sociedad vive en una permanente huida hacia adelante. Naturalmente, estamos influidos por esta cultura sin ser conscientes. El hijo, más que hablar, pide, y más que pedir, exige. En la cultura judía, la participación de la herencia no se admitía mientras el padre estaba vivo, pero él dice: dame la parte. Ciertamente, el hijo de la parábola decide irse de la casa del padre, y el padre no le dice: no te vayas. Tal vez le dice: sí, te puedes ir. Tal vez te lastimarán. Será muy doloroso para ti. Yo respetaré tu libertad. Cuando vuelvas, y es que lo hace, estaré siempre aquí para ti, pero también estoy para ti mientras te marches. El hijo, en lugar del padre, buscó un patrón pagano, y en vez de encontrar pan en abundancia, no le quedó más remedio que unas algarrobas.
cuando dicen que tenía que comer las algarrobas y que nadie se las daba, las algarrobas es lo que comían los cerdos. Y eso quiere decir que ha llegado al límite de la desesperanza. Pues se ve en esa situación, comer las algarrobas. Nosotros, como el joven del Evangelio, de la parábola, podemos volver a confiarnos en el amor del Padre que está ahí y espera nuestro regreso. La parábola dice que recapacitando entonces. ¿Qué significa recapacitar? Significa entrar dentro de sí mismo. Significa que antes había salido de sí mismo, se creía libre, por el contrario reconoce que ha perseguido una quimera, como si se tratara de la realidad. Ahora arregla la separación, dejando que vuelva a surgir de su inconsciente el recuerdo de la casa del Padre. Cuando dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen pan en abundancia? Yo aquí me muero de hambre. En su estado miserable se acuerda con nostalgia de que ha hecho un mal camino y decide regresar, volver. Recapacitando indica la vuelta al interior, a entrar dentro de eso. Es decir, sin interioridad no hay conversión. Es ahí, en lo más profundo de nosotros mismos, donde brota la nostalgia del Padre. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? Entrar en uno mismo quiere decir entrar en el lugar del amor, encontrarse ante otro con mayúscula que nos ama, es encontrarse con un Padre que nos mira con amor. Así se levanta y se pone en camino. Levantándose se puso en camino hacia su Padre. Todos vivimos en tierra extraña, estamos lejos, sentimos la nostalgia de nuestro Padre y también la fragilidad de nuestra vida. Solo la certeza de este Dios de Jesús, que es solo amor, nos está esperando al final del camino. Hace posible que nos pongamos en camino, rumbo al encuentro definitivo con el Padre, que quiere sellar con nosotros nuestro encuentro mediante un abrazo de reconciliación. Es el camino de la conversión a Dios. Nos ponemos en camino hacia Dios, a ese Dios que es amor sin límite. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Recordar que el Padre de la parábola perdona besando. ¿Habrá alguna manera más humana de perdonar que besando? En este gesto percibimos el rostro de amor y de ternura de Dios, el Dios de Jesús. Aun cuando estaba lejos, su Padre lo vio profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. La traducción lo cubrió de besos es una traducción del griego que a lo mejor no suena muy bien, pero que lo besó muchas veces. Su Padre lo vio. Lo primero es que lo ve. ¿Pero qué ve el Padre? Lo primero que aparece mencionado en el texto es la mirada del Padre. Resulta decisivo el hecho de ver para sentir la misericordia. Alguien que se conduele, que se estremece frente a una necesidad ajena. Para ello es preciso contemplar con ojos atentos y un corazón abierto a toda desgracia humana. Lo que el Padre ve es un espectáculo y un desecho.
El Padre ve una persona vencida, devuelta, desgraciada, pero el Padre ve sobre todo el corazón herido de su Hijo. Sí, Él ve nuestro corazón. Se conmovieron sus entrañas. La palabra entraña se refiere directamente a los sentimientos maternos, a los propios de una madre para con sus criaturas. Los sentimientos brotan de lo más profundo del alma. Son tan fuertes que producen una conmoción de las entrañas. Se trata primeramente de una emoción física que brota impetuosa desde lo más íntimo de la madre. Alude a una auténtica compasión. Dios tiene compasión de toda criatura humana. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Corriendo, el Padre da dinamismo a toda la parábola, toda la secuencia. El Padre lo ve y empieza a correr. Ya sabéis que en la antigüedad griega, latina, semítica, un pater familia se consideraba el correr un gesto innoble, que desdice de su dignidad de persona, de su autoridad social. Pero es tanta la alegría que experimenta el Padre ante la visión de su Hijo que no puede contenerse y espontáneamente arranca en una carrera precipitada. Se echó al cuello, sobre su cuello y lo cubrió de besos. Sin necesidad de palabras, sin necesidad de palabras, el Padre del Hijo le muestra su benevolencia, sin decirle nada. Está diciendo que le ha perdonado, que siente una alegría inmensa. Hay que admirar la expresión que emplea el evangelista para expresar el gesto de besar del Padre. No usa el verbo habitual de besar, sino lo besó repetidamente. No cesaba de besarla. O como decimos a veces, se lo comía a besos. Se puede traducir, lo cubrió de besos. ¿Habrá alguna manera más hermosa de sentir y palpar el perdón de Dios, sino la que muestra la parábola de Jesús, al decir a través del beso del Padre? Convertirse quiere decir volver a llamar a Dios Padre, Abba, querido Padre. Para entrar en la casa del Padre hace falta un corazón de hijo. Este encuentro con el Padre es la conversión que termina en una fiesta. El Padre dijo a los criados: rápido, saca la mejor túnica, vestísela, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Estos tres dones marcan la recuperación del Hijo. Primero, la túnica, que simboliza la dignidad de hijo, el anillo, que representa la categoría de hijo, las sandalias, que son expresión de la libertad, de una libertad verdadera, porque los esclavos andaban descalzos. ¿Puede existir mayor alegría que creernos y vivirnos de verdad como hijos amados? Y celebremos un banquete de fiesta. La alegría se expresa aquí en la participación de una comida, de un banquete festivo. Este gozo tiene una fuente en la relación nueva con Dios, y en la parábola el Padre quiere que todos se pongan a la mesa. Celebremos un banquete de fiesta. A esta fiesta están invitados todos los de la casa. Nadie queda excluido, ni siquiera los criados. Y el Padre da razones para esta alegría, porque este hijo mío, que estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a celebrar la fiesta.
La Cuaresma no es, por tanto, un camino triste, sino un camino hacia la alegría, hacia la fiesta, el encuentro con el Padre, como el que nos describe la parábola del Padre admirable que nos invita el Evangelio del miércoles de ceniza. Perfúmate la cabeza. Cuaresma es tiempo de misericordia y de practicar la misericordia. Como sabéis, el himno de Cuaresma es justamente ese. Este es el tiempo de la misericordia. El día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. La Cuaresma proclama la misericordia de Dios que nunca se agota en el ofrecimiento del perdón de los pecados, como dice el canto de este tiempo, del día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Si no aprendemos de Jesús que lo primero para Dios es siempre la misericordia, nos falta algo esencial para ser sus discípulos. Fijaos que hasta Santo Tomás de Aquino en la Edad Media decía que el atributo más importante de Dios era la misericordia. Una iglesia sin misericordia es una iglesia que no camina tras los pasos de Jesús, su único maestro. Una iglesia rígida, una iglesia dura que condena con demasiada facilidad, oscurece el rostro de la misericordia de Jesús. Nuestra iglesia necesita renunciar a ser rival en nuestra sociedad, ni siquiera pretender ser guía de la sociedad, sino animadora, que haga presente para todo ser humano la misericordia del Padre manifestada en Jesús. Su misión es ser un lugar de amor y de misericordia para todos. Como decía el Papa Francisco, todos, todos, todos. Nadie está excluido de su amor. La misericordia es siempre lo primero para un seguidor de Jesús. Nada hay más importante que la misericordia. Hay muchas cosas que hacer a lo largo de nuestra vida, pero la misericordia debe estar en el trasfondo de todo. Por favor, cuando veis que es la hora de llamar. No ha llamado, se ha asomado. La misericordia es siempre lo primero para un seguidor de Jesús. Nada hay más importante que la misericordia. Hay muchas cosas que hacer a lo largo de nuestra vida, pero la misericordia debe estar en el trasfondo de todo. Nada puede justificar nuestra indiferencia ante el sufrimiento humano. La misericordia, la compasión, ha de configurar nuestra vida, nuestra manera de mirar a las personas, de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos, de estar en la sociedad, nuestra manera de entender y de vivir nuestra fe cristiana. Como decía nuestro querido hermano Roger, si pierdes la misericordia, lo has perdido todo. Este tiempo de Cuaresma nos invita a llevar a cabo una renovación interior, una conversión. Pero esta conversión es desde dentro de la realidad que estamos viviendo. Necesitamos mirar la realidad social de crisis que estamos atravesando a la luz de este camino cuaresmal. Estamos invitados a vivir una profunda solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados. Nosotros los cristianos, discípulos de aquel que se presentó a sí mismo como el que había sido enviado a anunciar
la libertad a los oprimidos y la buena noticia a los pobres. Tenemos un mensaje de vida que ofrecer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, un mensaje capaz de iluminar y de dar satisfacción a las aspiraciones más profundas del corazón humano. El itinerario cuaresmal recibimos la llamada a compartir, la exigencia de la justicia de los hermanos, la limosna. Será necesario recordar hoy día que el compartir nuestros bienes es una exigencia de justicia, que no somos dueños absolutos e incondicionales de lo que poseemos. Ya lo afirmaba San Ambrosio de Milán, que decía: no es parte de tus bienes lo que tú das al pobre, lo que le das al pobre le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso de todo, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Ciertamente esta Cuaresma 2025 está marcada por una crisis terrible, económica también, que estamos atravesando y que no sabemos a dónde va a llegar, que tanto sufrimiento está causando en muchas personas y familias en todo el mundo. Nuestra crisis actual está teniendo unas consecuencias dolorosas para muchas personas y familias. Se está perdiendo el trabajo. Otros temen perder su propio trabajo. Se tiene miedo al futuro. ¿Cómo garantizarán las prestaciones para el desempleo, la jubilación, la vejez, la enfermedad? La inquietud actual es grande y se percibe una tensa preocupación en los ambientes más populares y en la opinión pública. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en todo? Ciertamente que se pueden señalar muchas causas de orden técnico, pero en la raíz de todo está la ambición del tener, el afán de poseer, el poder. Esta Cuaresma es una ocasión de hacerse solidario con quienes sufren la crisis económica, poniendo el acento en la concienciación y en la ayuda a quienes necesitan de nuestro cuidado en momentos tan delicados como los actuales. ¿Por qué no pensamos qué gesto solidario podríamos hacer? Me he preguntado en estos días cuál es la raíz de la situación que nuestra sociedad actual está viviendo de una manera relevante. La raíz tengo la impresión de que está en que todo ser humano viene a este mundo con una pregunta fundamental: ¿qué sentido tiene mi vida? Cuando no se encuentra respuesta, porque si no hay Dios, no hay respuesta a esa pregunta. Entonces viene el terror de la nada y surge la pregunta y la angustia. ¿Cómo huir de la angustia? Creo que el miedo que sentimos ante la nada nos hace huir hacia adelante. Por eso actualmente nos resulta muy difícil afrontar la vejez, la enfermedad y la muerte. Por eso hoy el tabú de la muerte. También la necesidad de tapar de mil formas la angustia sin afrontar la verdad de nuestra vida. Por eso el miedo a la crítica ajena, el miedo a los demás que nos pueden juzgar. Y por último, hacer de las relaciones humanas y particularmente de la relación de amor una relación de dominio y de posesividad. Todavía los hombres y mujeres de hoy continuamos seducidos
por la serpiente de la leyenda mitológica del Génesis. Seréis como Dios. Bueno, ya sabéis que no hubo ninguna serpiente ni nada de eso, pero es una leyenda, una manera de expresar un mensaje. Seréis como Dios. Como sugiere el libro de Erich Fromm, seréis como dioses, refiriéndose a ese vacío existencial que ha dejado la llamada muerte de Dios en nuestra sociedad del filósofo Nietzsche. En su obra Así habló Zaratustra. Pero nosotros no somos dioses, somos seres finitos, vulnerables y mortales. Y si no encontramos la respuesta a esta gran pregunta sobre el sentido de la vida, caemos en el llamado nihilismo que propagó por Europa el filósofo Jean-Paul Sartre cuando afirma que el hombre es una pasión inútil. Por eso hoy como nunca en la historia necesitamos volvernos a la fuente de nuestra vida, que es Dios, y que se ha manifestado en el rostro del hombre Jesús como amor y compasión. Un verdadero encuentro con Cristo transforma nuestra vida y la llena de sentido y de esperanza. Como decía el Papa emérito, ya fallecido, Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte, un sentido a nuestra vida, y una orientación de ser. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella, grande. No solo con esta amistad solo con esta amistad se abren las puertas de la vida, solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera de verdad. No tengáis miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Por eso, como nunca, necesitamos escuchar las palabras de Jesús al comienzo de su ministerio público en el Evangelio de Marcos. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo vivir este camino hacia la Pascua? De ahí la pregunta que necesitamos hacernos a la hora de comenzar esta Cuaresma. Puede ser la siguiente. ¿Cómo procuraré yo personalmente en esta comunidad o en mi vida personal que la celebración de la Pascua de este año 2025 sea verdadera? Seguro que si la pregunta nos la hacemos así, sinceramente, la respuesta será fructuosa. Nos daremos cuenta que vivir la Pascua de manera verdadera comporta cambios profundos en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad. Pero cambios que vayan a las raíces, cambios que en definitiva hagan que nuestra vida se acerque más a la vida de Jesús y de su Evangelio, que es una fuente inagotable de vida. Personalmente y comunitariamente estamos dispuestos a comprometernos en estos cambios en profundidad para que cada uno y nuestra comunidad sea para todo un lugar de vida y de esperanza, como dice Jesús. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Pongámonos en camino. La fiesta de Pascua empieza a despuntar en nuestro horizonte. Animémonos unos a otros a dejar de lado la rutina y la pereza, que en este tiempo podamos escuchar la voz de nuestro corazón
está clamando en la búsqueda del Dios vivo. El Salmo 27 puede ayudarnos a señalar con precisión la meta de nuestro camino cuaresmal. Dice de ti mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas. Desde el principio, este creyente busca dejar su pecado en el gran mar de la infinita bondad de Dios. Esto le permite abrirse a la esperanza y poder perder todo miedo. Nosotros también podemos hacer lo mismo, abrirnos a la misericordia de Dios. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, qué palabra tan rica de contenido. Está compuesta de miseria y de cordia, perdón, de la miseria del corazón. Lo nuestro es la miseria y el corazón. ¿Qué ocurre cuando se encuentra el corazón de Dios con nuestra propia miseria? Pues que la miseria desaparece, como se desaparece la escarcha a la salida del sol. Terminar rápido, porque se han asomado allá. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renóvame por dentro con el espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu. Crea en mí un corazón puro. Es como si dijera a Dios, yo no te pido simplemente que cambies mi corazón, sino que me des un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Y en ese sentido, con este corazón viejo, yo he fracasado. Y desde ahora yo quiero emprender una vida nueva, a que sepa estrenar el amor, estrenar la esperanza, estrenar la alegría de vivir en tu amor. Terminamos diciéndole al Señor en nuestro corazón, Señor, fortaleza de mi vida, tú sabes cuántas veces he fallado y sin embargo te acercas a mí para decirme, yo te amo y estoy contigo. Espero tu vuelta esta noche en casa. Que tu gracia no caiga en mí en vacío. Conviérteme a ti hoy. La vida contigo y en ti será cada instante la maravilla de una nueva creación. Amén.